Garita Guzmán desde la ciudad de Torreón. Esperemos que sigas por allá. Cuéntanos cómo está el clima. Bienvenida. Hola Manuel, buenos días. Bueno, pues el clima ya mejoró. En días pasados sí estuvimos algo complicaditos. Hubo por ahí en Texas algunas tormentas, pero ya estamos como que recuperando temperatura. A ustedes no les tocó el apagón. Sí, sí, nos tocó todo Coahuila y todo Nuevo León. Es correcto. Pues esperemos con todo, hombre. Estamos todo oídos. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Manuel. Pues gracias por recibirme y gracias sobre todo por hacernos esta invitación para compartir dos de las leyes que me encantan. Desde mi punto de vista, considero que yo creo que las más importantes. Pero bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, pues estamos listos. Gracias por conectarte. Hoy vamos a trabajar o hablar líderes en construcción con dos temas que son súper importantes, que es el arte o la habilidad de conectar y la segunda, la formación de los círculos íntimos o los círculos inteligentes. Creo yo, sin temor a equivocarme, porque he revisado muchísimas veces las leyes de John C. Maxwell, desde mi punto de vista y desde lo que yo te puedo compartir, considero yo que una de de las dos leyes más importantes para que tú puedas desarrollar este proyecto con éxito. Entonces, voy a empezar un poquito con esta diapositiva para nada más ir adentrándonos en la importancia de lo que es la conexión con tu equipo. Como ya te comenté, considero yo que la ley de la conexión pudiera resumir las 21 leyes de John C. Maxwell o la construcción de liderazgo, que es el tema que ahorita nos está ocupando. Mira, aquí yo te presento esta deidad que es una deidad hindú, Ganesha, pero ¿por qué te la presento? Esta deidad tiene toda una simbología, desde sus colores, desde la postura de flor de loto, muchas cosas, pero no me voy a meter, ese no es el tema y de hecho no es un espacio religioso ni mucho menos. Sencillamente lo que yo te quiero compartir con esta diapositiva es que milenariamente siempre ha sido fundamental y siempre ha sido muy importante el tema de escuchar. Entonces, esta deidad, dentro de todas sus especificaciones, obsérvala, es un elefante, obviamente, pero el símbolo, entre otras características, son sus orejas. ¿Por qué la quise poner? Porque quise entrar con este espacio o con esta explicación, que escuchar a las personas, que es el arte de conectar, es uno de los atributos o de las cualidades más importantes para un líder. Un gran líder es una persona que sabe escuchar, que sabe comunicar, que sabe inspirar esos sentimientos y esas emociones de las personas. Entonces, esta deidad hindú le da mucha importancia a esa cualidad en el humano y te la quise comentar porque esto es milenario, o sea, yo no te vengo a explicar nada nuevo. Desafortunadamente, a mí me encantan las redes sociales, trabajo mucho con ellas, pero también veo que hay un riesgo que nos estamos metiendo a un mundo mudo, en donde ya no escuchamos, no tenemos esa sensibilidad. Entonces, esa es parte de lo que yo te quise compartir. Las orejas simbolizan grandes, que eso es uno de los valores más importantes que tiene que tener un líder o un empresario o un emprendedor. Y luego nos vamos a la derecha, tenemos el círculo dorado. Te invito a que lo investigues un poquito más, es de Simón Sinek, básicamente. Y Simón Sinek hace una explicación bastante interesante de que el por qué o el para qué es lo más importante. Y de hecho, si tú te echas un clavadito, investigas el cerebro reptiliano, el neocórtex, todo este tipo de estructura que se manejan los grandes bloques de la economía, fíjate, ni siquiera estamos hablando de un tema biológico, porque es un aspecto biológico de la evolución del ser humano, pero esto se maneja mucho en todos los medios de comunicación como factores primordiales para hacer estrategias de mercado, estrategias de política, estrategias de liderazgo. Y Simón Sinek lo explica de una manera muy magistral
de Apple, una de las empresas más importantes en Estados Unidos en la venta de estas computadoras de la famosa manzanita. Entonces, si tú, independientemente si eres político, por así citarte un ejemplo nada más porque estamos haciendo esta referencia, pero hablando de Sangui como propiamente como formación de equipos o formación de constructores, pues el líder debe de tener esa cualidad de saber escuchar, pero sobre todo esa cualidad de saber conectar y comunicar a su para qué, a su por qué. Esa parte donde nosotros tenemos esa mecanismo instintivo de despertar la sobrevivencia o la reproducción y luego ya viene el cómo y al final se traduce al qué. Pero bueno, esto es bien importante porque necesitamos entender los fundamentos donde toda la evolución de la humanidad se ha basado en esta estructura de poder conectar, de poder inspirar, de poder llevar a las personas hacia algún objetivo que aquellos grandes líderes como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, sabían que llegaban a un para qué, que conectaban con esa emoción, con esa ganas de inspirar y dejar un legado. Y no solo lo aplicaron ellos, lo han aplicado, como te comento, los militares, la política, la economía, la religión, todo esto. Entonces, eh, aquí empezamos nada más por el factor de la importancia de comunicar. Ahora, hay 21 leyes que hemos estado revisando aquí a través del corporativo y yo en lo personal resumo este procedimiento porque lo que me interesa es que lleguemos al punto de formar tus equipos y tus círculos íntimos. Entonces, para poder tú llevar este proyecto en esta industria, es importante que tú sepas cómo funciona esta industria. Esta industria en la que estamos, que son las redes de mercadeo, la distribución intelectual, pues es una industria que se caracteriza por la formación de líderes, por la formación de personas. Creo que lo hemos visto mucho en muchas capacitaciones que hemos tenido, que realmente nuestro negocio es llevar una oportunidad y un cambio de vida hacia las personas. Si bien es que nuestro producto, nuestra tecnología es maravillosa, pero es nuestro vehículo que nos ha permitido ayudar a muchísimas personas a llevar o hacer cambios importantes en su vida. Entonces, basado en lo que somos como industria, pues hay toda una teoría de cómo debemos desarrollar equipos y bueno, lo básico ahorita, lo más importante es, pues lo importante es la habilidad de conectar y no es algo nuevo que yo te esté aquí diciendo, híjole, es que Margarita nos dijo que conectar era lo más importante. No, esto es milenario, o sea, esto ha sido de toda la vida y no solamente en temas de liderazgo, sino en temas biológicos, porque es una estructura que tiene nuestro cerebro. Pero si yo te quisiera decir, ok, vamos a llevar este proceso para poder hacer un crecimiento explosivo en tu negocio, en formación de personas, entonces necesitamos entender cómo funciona esta industria. Y esta industria no es lo mismo que tú tengas un seguidor, que ese seguidor va a tocar la vida de otra persona, a que tú desarrolles personas en cierto aspecto como liderazgo, porque ellas van a crecer exponencialmente, que es así como funciona esta industria. Entonces, el crecimiento explosivo es ir tocando la vida de las personas para que se desarrollen y que a su vez, cuando esta persona se desarrolla, va a tocar la vida de 10 personas más. Entonces, así empezamos, pero si tú no tienes o no conoces o no desarrollas la habilidad de la conexión, créeme que no es una matemática fría como cualquier otra matemática. O sea, el crecimiento explosivo, exponencial, tiene su fundamento básicamente en qué tanto sabemos conectar con los sentimientos, con las inspiraciones, con las emociones, con los sueños, con los deseos de las personas. Cuando entendemos este concepto, estaremos en condiciones de aplicar la ley del impulso. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando tú traes dos, que es básicamente uno de los principios de nuestra industria, dos que traen dos o cuatro que traen tres o que traen cinco, entonces empieza a crear un impulso y ese impulso te va a permitir generar un círculo inteligente o un círculo íntimo de trabajo. Estas tres leyes que ahorita te estoy compartiendo, que las vamos a revisar a través de los diferentes líderes de la empresa, eh, si tú te fijas a la izquierda, yo pongo la ley de la conexión. ¿Por qué pongo la ley de la conexión que abarca las tres? Porque nunca debemos de perder de enfoque y de principio básico que en cualquier rubro o en cualquier aspecto o en cualquier nivel que tú estés trabajando, siempre la base fundamental será esa habilidad de conectar. Mira, te voy a compartir un poquito una historia de George Bush. No sé si tú recuerdes en el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, ahí George Bush hizo acciones de mucho contacto. De hecho, desde que se cayeron estas Torres Gemelas, él inmediatamente estuvo ahí, estuvo con los bomberos, les dio la mano, les dio ánimo, les dio aliento. Y en ese evento George Bush elevó extraordinariamente todo su ley de la conexión, o sea, esa conexión y esa comunicación con su pueblo en los momentos que más lo necesitaban. Pero nos vamos a otra parte de la historia del presidente George Bush y nos dice que el 31 de agosto del 2005, cuando estuvo el huracán Katrina, pues de una manera muy fría, 2 días después, imagínate, pasó en el avión, vio cómo estaba todo el desastre que había provocado este huracán Katrina y sencillamente se limitó a saludarlos desde el avión. Para el pueblo, ellos sintieron indiferencia. Después de ese evento, George Bush nunca, jamás pudo volver a levantar la confianza de su pueblo. Así de importante es saber conectar con nuestras personas. ¿Por qué? O nuestros equipos, porque en la vida vas a tener muchos incidentes en tu carrera que se van a convertir en momentos cruciales de que se eleve la credibilidad de tus equipos o de la gente o la confianza o se desplome totalmente como le pasó a George Bush. Después de este incidente de lo del huracán Katrina, George Bush ya nunca pudo levantar la confianza de su pueblo. Entonces, él había roto la ley de la conexión, o sea, se había visto indiferente ante una situación muy difícil de todo su pueblo. Entonces, a la gente, quédate con este dato, a las personas no les interesa todo lo que tú sabes, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que tú puedas expresar y conocer a la gente nunca, no le interesa. Si tú quieres de verdad formar equipos sólidos, fuertes, a la gente le interesa qué es lo que tú haces por ella. Entonces, los grandes líderes como los que te acabo de mencionar, Kennedy o me gusta mucho mencionar a Gandhi, estos líderes han trascendido. ¿Por qué? Porque hicieron más allá de lo que era su conocimiento, sino que impulsaron a ayudar a muchísimas personas a pues, alcanzar sueños, metas o sanarse o curarse o libertad, todo este tipo. Por eso es tan importante que tú conectes con el para qué, con esa parte del cerebro donde está preparado para sobrevivir o la reproducción. El reconocimiento, por ejemplo, es uno de los valores muy importantes en el tema de la conexión. Yo te pido que te imagines como un gran comunicador y que solamente estés hablando de un montón de números y un montón de estadísticas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos conectamos desde el número y de la estadística, en tu mente, montón de números y de números, pues no inspiras a nadie, o sea, realmente no es una de las líneas para poder generar este valor de la conexión. Entonces, para que tú tengas un éxito sólido, fíjate lo importante que es, primero, conócete a ti mismo o conéctate contigo mismo. Tú dirás, bueno, voy a conectar con las personas, las voy a conocer, entender sus necesidades, ¿sí? Para cuando nosotros hagamos eso, el primer paso que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué nos tenemos que conocer nosotros mismos? Porque necesitamos saber qué tanto conocimiento tenemos, qué tan preparados estamos
o sencillamente nada más porque podemos entablar, escuchar a una persona es suficiente, no. Nos tenemos que preparar, por eso en Sankey estamos trabajando líderes en construcción, precisamente porque te tienes que conocer qué tanto estás formado y qué tanto te falta formarte para que adquieras esa responsabilidad de poder estar formando más personas. Y muchas de las características que se manejan para poder trabajar el tema de la conexión, ser eficaces, como ya te comenté hace rato, los mejores líderes son los mejores comunicadores. Entre más tengas esa habilidad de conectar, de comunicar, de escuchar, mucho más va a ser para ti muy fácil o va a ser mucho más accesible que tú puedas estar formando equipos y que los equipos o las personas te van a ayudar y te van a apoyar y van a creer en tu proyecto y van a creer en tu plan de trabajo. Entonces, por eso es tan importante esta habilidad de saber conectar porque es el pilar fundamental para que puedas estar creciendo. Mira, yo pude haberle puesto orden tal vez a esta presentación primero con el círculo íntimo, pero no se la puse por la sencilla razón que el círculo íntimo es una consecuencia de la habilidad que tenemos nosotros para poder conectar con las personas. Entonces, entre mejor conexión tengas tú con tu nuevo distribuidor, la llamada de bienvenida, alguna necesidad de un familiar, entre más tú estés conectada, como ya vimos el ejemplo de George Bush el 11 de septiembre, mucho mayor será la probabilidad de que las personas, tu proyecto, tu plan de trabajo, te quieran ayudar, se quieran unir en un círculo íntimo, quieran trabajar, vayan por una misión, por un sueño, por un para qué como equipo. Y bueno, es importante, entonces, como ya te estoy compartiendo, pues hay que conocer muy bien a nuestro equipo, sus sueños, inclusive sus fechas de cumpleaños, adaptarnos a ellos es muy importante porque desafortunadamente y gracias a Dios que ya ese tipo de liderazgo ha ido desapareciendo mucho. Hoy ya son liderazgos colectivos, antes eran nada más administradores y líderes, ahora no, ahora ya son liderazgos colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo se maneja a través del equipo, o sea, ya no es el líder que llega y solo dice y para acá y para allá. Si bien es cierto y es importante que el líder tenga esa claridad de saber llevar a un equipo hacia un punto, hoy en día en esta, digamos, en esta nueva era y sobre todo en la era covidiana, pues es más importante que tu liderazgo se vaya encauzando desde que escuches a las personas, desde que sepas sus necesidades, desde que sepas estar cerca de ellas, adaptarte y enfocarte en ellos. Otro de los aspectos también muy importantes en el liderazgo actual es, hoy por hoy a mí me encanta, por ahí me di la oportunidad en alguna ocasión de revisar la democracia 2.0, como ya hay la moneda 2.0 y todo este tema que se está moviendo. Me encantó mucho la democracia 2.0 porque estamos todos a un clic de que sepan si eres congruente o no eres congruente con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, viene muy fuerte esa parte de que lo que predicas, pues lo tienes que practicar. No solamente, ahorita ya nadie podemos estar vendiendo filosofías, porque las leímos en un libro. Sé que los libros nos dan esa pauta porque son experiencias que otras personas vivieron, pero hoy en día se está exigiendo tanto la preparación, por eso el primer paso que yo te comenté para poder conectar es que primero te conozcas a ti mismo, porque pues no sé qué tantas limitantes tengamos, pero hoy en día, o sea, puedes basarte en la información que revisas, que lees, pero si eso no termina siendo congruencia con lo que haces, con lo que practicas en la vida, el día a día o en el cotidiano de tu vida, se va perdiendo la credibilidad. Y es uno de los factores muy importantes para poder conectar con las personas. Si una persona no cree en ti, olvídate. O sea, si le digas las más bonitas maravillas de el libro, no sé qué, de las 7 maravillas del mundo,
pues te verá nada más como si entrara al internet y qué bonito y pues sí se oye bien, pero lo que hace que se vaya consolidando el crecimiento de un círculo íntimo es que no se pierda la credibilidad. Por eso George Bush, cuando fue lo del huracán Katrina, jamás pudo levantar ya su confianza y su credibilidad, porque ese tipo de incidentes hacen crucial la confianza de que las personas te vayan siguiendo y después se puede convertir desafortunadamente en irrecuperable el aspecto de la confianza. Entonces, otra de las cosas importantes que yo te puedo recomendar y que podemos revisar es que el camino más rápido para conectar, si dijéramos, a ver, ok, ya entendí, la conexión es fundamental, tengo que prepararme más en ese aspecto, sí, sí nos tenemos que preparar más, sí tenemos que entender cómo funciona el cerebro, ¿por qué? Porque el vendedor, el que descarga toda la información, ese ya se terminó. O sea, si tú no sabes escuchar, no vas a saber vender y no me refiero a un producto, me refiero a un sueño o a una inspiración. El camino más corto en el que podemos lograr ese objetivo es cuando una persona deje de enfocarse en uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfoca en uno mismo, siempre está cuidando todo lo que corresponde a uno mismo en el apego. Pero cuando uno se enfoca en estar ayudando a las personas, es sumamente fácil y ni siquiera te das cuenta en qué momento ya conectaste y la gente empezó a creer en ti. Entonces, esa sería como una recomendación para que tú veas realmente cuál sería, digo, quiero cortar caminos, lo estoy entendiendo, me voy a preparar. Hay que empezar a dejarse de eh, enfocarse a uno mismo y pues esto es lo que han hecho los grandes líderes, o sea, un líder como los que te menciono, dan muchísimo, mucho, mucho y en riesgos y sacrificios porque dejan de pensar en sus comodidades y dejan de pensar en ellos mismos. Entonces, hay que empezar a creer para generar este tipo de confianzas, creer en las personas. No esperemos a que la persona crea que somos la persona más preparada, más sabia. O sea, si tú empiezas a creer en ellos, en que hay una confianza en su habilidad, olvídate, elevamos a las nubes a las personas. Por eso, cuando una persona se le hace una llamada, por ejemplo, por citarte un ejemplo nada más, de un líder o de uno de nuestros socios, de la corporativos, le llega a hacer una llamada, la persona se siente soñada, se siente bordada. ¿Por qué? Porque siente en su para qué, en su cerebro más primitivo, que se está tomando en cuenta porque tiene valor, porque la gente ve que hay un valor en ellos. Entonces, también eso es una de las cosas que ya están cambiando en todo lo que es el nuevo pensamiento, las nuevas formas que estamos viviendo, la nueva realidad ya no es el líder, el líder que sabe todo, sino es el líder que sabe unir lo que sabe todo el equipo y lo lleva hacia un éxito. Y eso siempre se va a ver en aquellas organizaciones por su forma de cómo funcionan. Cuando tú ves organizaciones exitosas, logrando rangos, logrando resultados, ahí tú te das cuenta que la ley de la conexión por el líder que dirige esa organización se aplica con mucha eficacia y muchísima efectividad. Sería la forma en que tú digas, que el equipo tal o la ciudad tal o el líder tal está crece y crece. Y bueno, créeme que es muy probable que este líder esté llevando muy, 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 de manera muy eficaz lo que es la ley de la conexión. Entonces, no se trata de convencer, se trata de conectar realmente con las personas. Hoy en día estamos muy preparados, tenemos muchos medios de comunicación, acceso de información. Entonces, créeme que el tema de la información y de tener la razón ya hoy en día no es todo. Si bien es cierto que el mentor y el coach son sumamente fundamentales e importantes, pero también sus roles están cambiando. ¿Por qué? Porque hoy ya nos exige este nuevo estilo de vida de creer en las personas y el potencial, como te vengo comentando, el potencial de éxito
va a estar en función de quiénes te van a estar rodeando, qué tipo de personas se van a estar acercando a ti para estar formando tu organización. Entonces, aquí, una vez que ya comentamos la importancia de que estemos conectando algunas de las características sumamente importante, entonces ahora sí, ya estaremos en condiciones de formar ese círculo íntimo. Y nadie que sea exitoso en el lugar que tú me lo digas, sea desde un presidente de un país de primer mundo hasta un líder religioso o el nivel que tú me digas, nadie tiene éxito por sí solo. Toda persona exitosa tiene éxito porque tiene a su alrededor un círculo de personas que empoderan talentos y que empujan a determinados líderes en poder lograr los resultados. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, que te pongo, que te comparto ahorita aquí. Esto lo aprendí hace muchos años y espero que te sirva y sobre todo que te sirva de reflexión. Una persona en Sankey para llegar a bronce y plata, lo he visto a lo largo ya de casi 10 años en Sankey, puede llegar perfectamente solo al rango, ¿sí? Con ventas, con nuevos distribuidores, pero literalmente puede llegar a bronce y plata por sí solo, ¿sí? Pero que son de plata, que son 9,000 puntos, a oro, que son 30,000, imagínate el brinco 3 veces más. Es muy difícil que una persona llegue a oro. Es escaso, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Y es escaso que llegue a oro si no empieza a tener un equipo de trabajo o equipo de distribuidores. Es una etapa donde se está en proceso de formar compromiso con las personas. Y luego, de platino y superiores, ahí sí, una persona que tú sepas que es platino o que tiene el rango superior, esa persona muy probablemente ya tenga formado un equipo de personas comprometidas. Por eso Sankey está tan inteligentemente estructurado, porque cada nivel, bronce, plata, oro, platino, diamantes superiores, cada uno de esos escalones que tú vas a ir subiendo implican cierto nivel de conocimientos y ciertas habilidades. Entonces es muy complicado que tú puedas estar pensando de un rango superior que esté teniendo mucho éxito y que no esté con un equipo. Es rarísimo y si lo hubiera, lo he visto yo también a lo largo de 9 años, son temporales. Se desbalancean luego, cuando fueron momentos así de suerte, por así decirlo, que llegaron líderes buenos. El tema es que luego no tenemos esa habilidad de desarrollar estas personas buenas porque no sabemos conectar bien con ellas y entonces puede desbalancearse el rango. Por eso aquí un poquito más abajo te estoy compartiendo, si no estás balanceado, en el rango en el que estés, si no estás balanceado, aún no has alcanzado la formación de un equipo comprometido. Entonces, cuando tú veas personas que tienen el balance 50-50 o 60-40, que están muy aproximados a un balance, casi es inequívoco que es una persona que sabe y que lo está haciendo y se está preparando en formar equipos. Entre mayor sea el reto, mayor es la necesidad de la conexión. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder subir a oro, a platino y rangos superiores si no tienes un equipo, si no sabes conectar. Por eso quise compartir un poquito digamos, niveles con los que tú vas logrando el crecimiento. Pero haciendo un poquito de resumen, conectar. O sea, hay que desarrollar la habilidad de conectar, de escuchar. Ya se acabó el liderazgo de que yo sé y que yo te dirijo y que yo te digo. Yo fui empleada por 20 años en gobierno de México y algo que yo aprendí durante 20 años y que gracias a Dios ahorita está desapareciendo muchísimo esa estructura, pero bueno, era un modelo que no tiene que ver con nuestra industria. Más sin embargo, la mentalidad no cambia aunque estemos en esta industria o aunque estemos como empleados, es que entre más arriba se esté, menos se conocen las necesidades de los que están abajo. Y yo aprendí en 20 años que estuve como empleada
que necesitas alcanzar que el de arriba te escuche, sino nunca va a funcionar verdaderamente el crecimiento porque como entre el de arriba y los de abajo no hay una comunicación correcta y en campo es donde se vive realmente la necesidad de crecimiento, las necesidades que se tiene de demanda. Y si las personas que están en ese inter no están lo suficientemente preparadas, se pierde esa conexión y se pierde esa posibilidad de crecimiento. Hoy, afortunadamente, las nuevas estructuras, toda la tecnología nos permite estar hiperconectados o con mucha hiperconectividad y eso permite y abre espacios, como te decía hace rato, de la democracia 2.0, donde ya es más fácil que se hace escuchar. Pero entre mayor sea el reto, pues mayor va a ser la necesidad de conectar, de conocer a las personas, que gracias a Dios con esta nueva modalidad ya es más fácil. Entonces, para formar un equipo, también es importante que tú sepas, y a lo mejor lo has visto o lo has vivido, yo lo he vivido y lo he visto, a veces creamos equipos y no sabemos meditar cómo crear un equipo. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente cuando se está desbalanceado, te lo digo por lo que yo a veces veo como experiencia en algunos distribuidores, cuando se está desbalanceado, no sabemos formar equipos porque atraemos personas con las que apreciamos o nos sentimos cómodas o personas buenas gentes. Si tú quieres desarrollar todo tu potencial, por eso inicié comentando que nadie que tiene éxito desarrolla todo su potencial si no se rodea de un equipo correcto. Pero si ese equipo correcto son personas que nos sentimos en nuestra zona de confort, que somos bien amigochos, que las queremos mucho, que son bien buenas gentes, también es inequívoco que veas por qué no está creciendo. Por eso aquí puse que si una persona está desbalanceada, no ha logrado desarrollar la habilidad de formar equipos. Entonces, entre mejores líderes fuertes tengas, mayor va a ser el impacto de crecimiento. Y esto lo vemos muchísimo en los deportistas, lo vemos muchísimo en los artistas. Entre más tenga un equipo de excelencia que esté empoderando las habilidades del atleta, por ejemplo, mayor va a ser el éxito y viceversa. Se puede ver que puede una persona tener mucho talento, pero si no tiene un equipo, si no sabe conectar, si no se ganó la confianza, la credibilidad, entonces es muy, muy complicado que esa persona crezca. Y eso lo podemos observar en políticos, en deportistas o en artistas, todo esto que se estanca, pero casi siempre es inequívoco que se estancan porque no está alrededor un equipo de empoderamiento o un equipo bien seleccionado. Entonces, si tú no estás balanceado, es un momento muy importante de que reflexiones esta ley, la ley del círculo íntimo, si realmente estás sabiendo desarrollar personas, estás atrayendo líderes fuertes o personas fuertes o distribuidores que valgan la pena para que estés creciendo y te estén empoderando. Hay algunas características que ahorita yo te voy a compartir, pero para que una organización o tu equipo tenga un impacto importante de crecimiento y de potencial, pues tienes que seleccionar personas que hagan que crezcan esas habilidades que tienes tú, no que tengas personas que solamente estés cómoda en un grupito o en un grupo que estés cómoda y que se llevan muy bien y se quieren mucho y todo esto, pero no empoderan el crecimiento. ¿Qué características debemos de estar considerando cuando vamos a trabajar con este tipo de personas o de hacer una organización de alto impacto? Bueno, pues que primero que nada tienes que tener clarito ya que tenemos que formar un círculo íntimo, un círculo empoderado, porque así funciona esta industria y porque así funcionan todos los modelos de éxito para que impulsen todo ese potencial que tú puedes tener. Y así el tuyo y los que están abajo y los que están más abajo, siempre debe de haber esa mentalidad. Siempre tienes que preparar a tu gente o a tus equipos para que empoderes, que ellos formen a su vez equipos hacia abajo y equipos hacia abajo. O sea, siempre tiene que estar esa mentalidad, pero no,
no un club Toby, un club de alto rendimiento. Entonces, te tienes que rodear de personas que tengan influencia en otros, o sea, que sean personas de influencia. Esa es una característica de un distribuidor fuerte, que se relacione con muchísimas personas, porque obviamente ahí tienes una línea abierta y recta de crecimiento exponencial, que aporten valor para todo el equipo y que se enriquezcan y que con ese valor que tiene esa persona que llega a esa organización, todos puedan crecer. ¿Sí? Por ahí hay como una historia de la fogata que siempre dice, tú tienes que estar en la fogata, o sea, el leño tiene que estar adentro de la fogata porque si un carbón se sale, un pedazo de leño, se apaga solo. Entonces, cuando tú tienes un equipo, un círculo íntimo fuerte, entonces eso empodera a todo el equipo. A los que son eslabones más débiles, los vamos empoderando y todo el mundo, pues, mientras estamos en el proceso de crecimiento, pues es desconsolador o no necesariamente estamos todos los días happy, felices, ¿verdad? Porque son muchos retos los que enfrentamos cuando hacemos este tipo de nueva industria. Pero si se mantiene en un equipo donde aporten valor, donde sean líderes fuertes, los eslabones débiles se van a fortalecer estando dentro de este equipo. También hay que observar, esto es sumamente importante cuando se van a formar círculos íntimos, cómo interactúan entre ellos. Esto es muy, muy importante porque hay que tomar en cuenta que vamos a traer muchísimos perfiles diferentes, pero a mí me encanta, por ejemplo, cómo trabajaba Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, digamos que su empoderamiento fue precisamente traer líderes de diferente mentalidad y de diferente filosofía, pero es un arte traer personas con diferente forma de pensar, porque una persona que es disruptiva, pues es una persona muy productiva, pero si no hay un líder inteligente emocionalmente y estratégicamente, no va a poder dirigir muchísimos talentos. Entonces es bien importante, por eso lo primero que hablamos es, antes de conectar con tu equipo, conéctate contigo mismo, cómo andas, evalúate, qué te falta, qué tienes que desarrollar, porque cuando nos empiezan a llegar personas importantes o distribuidores que valen la pena, yo lo he vivido a lo largo de estos 9 años, he estado en etapas que todavía no estoy bien preparada y con los mismos honores que llegan, se han ido porque yo no estaba preparada, entonces mucho menos iba a poder dirigir una persona que ya quería hacer el proyecto y una persona con gran influencia y con gran capacidad. Y esto es algo que lo hizo con Abraham Lincoln, es uno de los ejemplos, me encanta, porque si tú lees un poquito esa parte de la historia de Abraham Lincoln, digamos, su fortaleza no era tener la razón, su fortaleza era ceder la razón y es una de las leyes que también trabajamos, que se llama sucesión de, se me fue la palabra, otorgamiento de poderes, perdón. Entonces, esa habilidad de tener otorgamiento de poderes es sumamente importante cuando te llegan líderes fuertes, poderosos, con diferentes filosofías. Y fíjate, si revisamos esa ley, no es tan complicada, o sea, sencillamente es que tú creas en las personas y que confíes en ellas y aunque se equivoque, respaldes como propia la responsabilidad y eso empodera, ¿no? O sea, impresionante cuando tu equipo, tu distribuidor sabe que hay lealtad contigo, que tú lo respaldas, que confías en él. Entonces es bien importante para formar un círculo íntimo cómo interactúan, cuál es la química del equipo, pero sobre todo qué tanto te conoces tú en preparación. Y que se ayuden mutuamente todos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos los equipos de éxito, todos, es porque todos van por un mismo objetivo y todos siempre están hombro a hombro apoyándose y si el eslabón más débil se quiere romper, no lo permiten, lo apoyan, lo empujan. Entonces, cuando tenemos actitudes negativas en el equipo, de personas que les molesta algo, que dicen que ven la paja en el ojo ajeno,
malo, malo para la química del equipo porque ese es el eslabón que puede romper la fortaleza de hacer un círculo íntimo y hay que estar observando la química, cómo se interactúan, cómo se ayudan y todos, ojo, a mí me encanta porque yo trabajo mucho con mi gente y empezamos a analizar todo esto y dicen, es que entonces pues no tengo personas comprometidas. Le digo, no te preocupes, todos empezamos de cero. Lo importante es que tenga la conciencia de cómo está tu organización, si tienes o no tienes equipo. Si tienes equipo, bingo, padre. Si no tienes en las características de que sea un equipo fuerte, pues también bingo. ¿Por qué? Porque ya tienen la claridad de cómo empezar a construir. Entonces, una organización pues crece eh, por las personas o por los líderes fuertes que se están sumando. Como ya te comenté, no por aquellos que se sienta uno muy cómodo y bien a gusto y nos queremos mucho, pues sí, o sea, está bien, pero para hacer un proyecto de este tipo o cualquier otro proyecto, necesitas personas con características de cierta fortaleza. Nadie llega por sí solo. Además, llegan las personas a tener éxito, eso es inequívoco. Y si tú observas a líderes o de la organización o también de mundial, siempre han tenido a su alrededor, y si investigamos un poquito la historia de ellos, siempre tienen personas sumamente seleccionadas y valiosas a su alrededor. Sin un buen equipo, pues hay poca oportunidad de éxito para las personas. Podemos alcanzar a lo mejor aspectos cortos económicos o puras ventas, pero si tú estás pensando en este proyecto en las grandes ligas, siempre tienes que estar pensando en función de un equipo empoderado, un equipo de círculo íntimo, tenemos que estar siempre pensando. No hay oportunidad de éxito si no logramos establecer esa química, esa armonía de formar un equipo y formar relaciones con las personas. Sobre todo, pues la importancia es estar formando relaciones con las personas y pues eso hace que se vaya consolidando y que podamos estar teniendo un impulso. Si quieres llevar o si queremos llevar a nuestros equipos a otro nivel, pues hay que subir el nivel de los distribuidores que tenemos. Eh, y de esto, pues lo vamos a lograr siendo el mejor líder, rodeándonos de personas mejores para desarrollar todo el potencial que tú puedas tener dentro de este proyecto. Entonces, bueno, pues yo espero que esta información sea muy valiosa para ti. Creo que son dos de las leyes que me encantan. Yo tengo sesiones con mis equipos y me gusta, siempre trabajo la primera ley del crecimiento explosivo y la ley del círculo íntimo y de la conexión, la remarco. Creo que con estas leyes, si tú las dominaras, si las revisaras cada rato, si las analizaras, si te evaluaras sobre esas leyes, empezarías a tener un crecimiento o empezaríamos a tener un crecimiento bastante exponencial e interesante. Entonces, bueno, pues te comparto un poquito entre lo que yo vivo de experiencia y entre lo que luego dicen los libros y entre lo que llevamos a la práctica para que te sirva y te ayuda, para que tomes criterios y formes verdaderamente equipos. Los personas exitosas, deportistas exitosos, artistas exitosos, se basan porque tienen realmente gente que los empodera, un equipo fuerte que impulsa todo el talento que tiene la persona. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo. Que tengas excelente día. Esto es lo que yo quería compartir contigo. Yo espero que pues te sirva, que lo apliques sobre todo porque la información no sirve de nada si no la aplicas. En teoría está muy bonito, pero en la práctica ahí es donde viene lo bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan mucho éxito, desarrollen la habilidad de conectar, desarrollemos la habilidad de formar verdaderos equipos. Sankey es el vehículo correcto, es el momento correcto, sé la persona correcta y si por lo pronto no eres la persona correcta porque te estás preparando, no te apartes del desarrollo y el crecimiento para llegar a ser una persona correcta. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y un saludo para todos los que se conectaron esta mañana.
Bye, bye y conéctense el siguiente martes a una sesión más de construcción de líderes Sankey. Gracias, muchísimas gracias a todos.